Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy con una colega italiana y con Juan Gómez, nuestro colega de la asociación UCI Apetece. Hemos invitado hoy a nuestra colega Annalisa Ugazio porque nos gustaría saber un poco cómo han vivido ellos en Italia la pandemia del COVID-19. Entonces, queríamos saber un poco, Annalisa, cómo habéis vivido el antes, el durante y ahora que estamos un poco en la desescalada. Pero sobre todo, la primera pregunta que me gustaría hacerte es que realizaras una pequeña presentación de quién eres, cuál ha sido tu recorrido profesional y cómo has llegado a las intervenciones asistidas con animales. Hola, soy Annalisa Ugazio y soy una educadora profesional especializada en el ámbito sanitario. También tengo una segunda carrera universitaria en rehabilitación ecuestre y mi acercamiento a las IAS pues viene por aquí, por el caballo, por el mundo del caballo. Seguidamente he conocido la asociación ACOT, Animales Coterapeutas, con quien llevo colaborando más de 12 años y realizando intervenciones primero con el perro y después con diferentes animales. Hago de referente para aquellos proyectos que se dedican a la discapacidad y también soy técnico con perro, conejo, gato, asno y caballo. En lo específico hago de referente en las estructuras y muchas veces también trabajo como técnico con otras colegas expertas en IAS llevando mis animales en estructura. También soy coordinadora en el ámbito de la rehabilitación ecuestre. Faccio formazione in diverse scuole italiane que preparan operatori. También hago formación en las diferentes escuelas italianas que preparan a operadores que se quieren dedicar a las intervenciones asistidas con animales. Y desde hace 3 años hemos abierto un centro de pet therapy donde vivo. Entonces, aparte de ser una decisión a nivel profesional, también es una decisión a nivel personal. Está gestionada como una granja, como una granja escuela, y donde viven diferentes animales de granja y donde también viven nuestros animales con los que trabajamos en intervenciones asistidas con animales. Ok, ¿cómo se llama el centro, Annalisa? Se llama Centro ACOT, Animales Coterapeutas. Dentro del centro también tenemos un estudio donde trabaja una colega psicoterapeuta y entonces ella hace terapia asistida con animales dentro del estudio y también fuera en los diferentes recintos con los diferentes animales que tenemos. Ella lleva más el área de psicoterapia individual y colectiva y yo llevo más la parte psicopedagógica, que realmente es mi rama, y la hago interventos individuales o si no colectivos, acogiendo a grupos también. Educación asistida con animales. En el centro hípico hago toda la parte de terapia con el caballo. En nuestro centro sigo la parte educativa, individual y grupal. Con las entidades con las que tenemos los diferentes proyectos, soy la responsable por la parte de la discapacidad, porque tengo experiencia, y como técnico acompaño a las diferentes colegas expertas en numerosos proyectos que tenemos en escuelas infantiles sobre todo y en residencias para ancianos. Entonces, dunque, te lavori soprattutto con persone che hanno un handicap, un handicap cognitivo, possiamo dire. Yo sobre todo trabajo con la discapacidad mixta. No te podría decir si es más mental, psíquica, pero en la mayoría de los casos existe una patología mixta de base.
relacionado con un trastorno cognitivo, asociado a una dificultad en la relación social, un síndrome del espectro autista, y a todo esto le podemos añadir las dificultades a nivel físico que conllevan. Entonces yo suelo trabajar desde un punto de vista psicoeducativo con estos usuarios. Claro, Ok. en mi opinión es una forma muy natural de abordarlo, porque todo es mixto. Es muy difícil que sea solamente físico o solamente psíquico. En mi Sí, caso sí. yo lo hago desde la fisioterapia hacia la parte educativa, y en el suyo, por lo que yo entiendo, es lo contrario, Claro. desde lo psicoeducativo, pero un niño con parálisis cerebral, como los que he visto en los vídeos del Facebook, le tiene que posicionar. Como asociación teníamos, antes de la emergencia COVID, más de 20 proyectos con diferentes entidades, todo en el área de menores y ancianos. En menores teníamos proyectos en educación infantil, primaria y secundaria, y en ancianos residencias y desde demencias hasta la discapacidad. En equipo más o menos somos unas 10 personas que formamos la asociación, y cada uno escoge un poco los proyectos donde se siente más cómodo, tienen más habilidades, conocimientos y experiencia. Senti un po', Annalisa, ci racconti un po' se esiste qualche normativa, regolamento in merito alle intervenzioni assistite con gli animali? El documento más importante se llama Las líneas guías para las intervenciones asistidas con animales en Italia. Diferencia lo que es terapia, actividad y educación, partiendo de los objetivos que se persiguen en cada intervención. Y también delimita el equipo que está detrás de cada intervención desde el aspecto del diseño y desde el aspetto di su operatividad. Annalisa, possiamo andare più avanti rispetto al Covid? Quando Sì. c'è stato il decreto dell'estato di allerta in Italia, chi lo ha fatto? C'è stata qualche entità che vi ha detto fermatevi tutti, gli animali devono stare a casa, non si può più lavorare? Come avete affrontato questo passaggio? Desde el principio se han parado las intervenciones asistidas con animales, ya que sobre todo nos dirigimos a un colectivo más sensible y delicado, como son las personas con discapacidad y el área de ancianos. Los centros, entidades y estructuras no han vuelto a abrir desde las vacaciones de Carnaval. Así que nosotros tampoco hemos podido mantener las intervenciones que teníamos en estas entidades. No hemos podido saludar o hacer un cierre de nuestros proyectos, y en principio se pensaba que era una pausa momentánea de un par de semanas, 3, pero después se ha visto que era un parón completo y a 360 grados. Con algunos hemos podido mantener la relación a través de llamadas, de videollamadas, pero sobre todo lo que hemos hecho ha sido el apoyo a las familias durante la cuarentena. La mayoría de los casos ha sido una interrupción imprevista. Ma avete potuto reinventarvi in qualche progetto? No, en el sentido que nosotros hemos aprovechado para hacer acciones de manutención del centro. Hemos plantado los árboles frutales, hemos arreglado los recintos, hemos preparado el ángulo de las hierbas aromáticas, todo en vista para la reapertura y las actividades de este verano. Hemos montado también una carpa para evitar de hacer las actividades dentro del centro, y
y tener más espacio para hacer los laboratorios con los niños. Hemos seguido con el entrenamiento de nuestros animales y así dándoles una continuidad en su trabajo. Y respecto a la planificación, hemos intentado entender cómo, cuándo, sobre todo con qué modalidad podíamos volver al trabajo in IAS. Annalisa, e come per te personalmente, come è stato quello di non poter avere più contatti personali, contatti con gli animali, o fare i contatti agli altri dei tuoi animali, perché noi siamo dei tocconi di persone che ci piace provocare delle emozioni attraverso i sensi. Dunque, hai pensato su quello? La experiencia de un paro no obligado nos ha afectado más a las personas. Para Animal ha sido un momento de relax, de vacaciones, un stop. Figúrate, nosotros que tenemos 12 perros, el poder disponer de nosotros las 24 horas del día seguramente que ha sido una experiencia muy positiva, cosa que no puedes hacer en tu día a día cotidiano. Hemos podido percibir los animales mucho más relajados, ya que hemos compartido con ellos más tiempo, un tiempo distendido. Por lo tanto, por un lado hemos podido aprovechar el aspecto positivo de esta experiencia negativa, pero por otro lado existe una gran incertidumbre respecto a los tiempos, a las modalidades de vuelta al trabajo y sobre todo a si se va a poder volver al trabajo, porque así todo, por culpa del COVID ha habido una crisis económica fuerte en Italia, añadiendo también la crisis interna de la asociación, ya que hemos tenido que parar todos los proyectos de actividad, educación y terapia asistida con animales. Entonces no han podido llegar ningún tipo de ingresos a la asociación, pero los impuestos y la comida de los animales y la manutención del centro se sigue manteniendo y eso no se para, eso es todos los días. Y esto es una doble pérdida porque no funciona como las fábricas donde se para la producción y se cierra la puerta. Aquí estamos trabajando con animales que, aunque no haya proyectos, hay que seguir manteniendo a los animales desde el punto de vista de la manutención, desde el punto de vista sanitario con los veterinarios y la alimentación de todos los días. Entonces hay muchas preguntas en el aire. ¿Quién volverá en septiembre? ¿Quién se podrá permitir volver a septiembre? Porque quizás su economía familiar no se lo puede permitir. Entonces la incertidumbre es grande y hay muchas preguntas sin responder todavía. Si la puedes traducir una inquietud que yo también tengo con esto, y es que estamos ahora con una hipersensibilidad higiénica y de salud para prevenir el contagio, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud ya hace varios meses, o quizá el año pasado, dijo que el sedentarismo era una de las causas más importantes de enfermedad y de deterioro en el desarrollo humano. O sea, ya no solamente en personas con discapacidad, en cualquier tipo de persona. A mí creo que hay que buscar un equilibrio entre ser prudente y ser sensato, pero recuperar actividades significativas y de participación y de vitales, vaya.
en las que nos involucremos como en nuestras actividades de la vida diaria. Entonces, sabemos que el ámbito de los animales quizá va a ser de los que se mire un poco más con lupa, porque parece que la higiene es más difícil de mantener y va a haber pelo y va a haber la boca del animal, pero entiendo que tendremos que buscar un canal basado en la ciencia, pero que nos permita ya no solamente recuperar, que lo he dicho con mucha sinceridad, la parte de la empresa, sino que esa actividad que estaban haciendo sus destinatarios, yo creo que les ha llamado, sus usuarios, habrá que recuperarla para que puedan mantener su calidad de vida. No, su calidad de vida no se basa solamente en no tener contagios. Por si se lo puedes traducir y a ver qué opinión tiene Annalisa de esto. Yo creo que al final el mundo tomará la dirección de elegir el mal menor. ¿Cuánto será problemático la higiene legada al contacto animal? ¿Cuánto es problemático todas aquellas patologías, dificultades que surgen por tener miedo al contacto, al relacionarse con los demás y a todas esas cosas que ha mencionado antes Juan? Y de ahí, de un encierro físico, se puede derivar a un encierro más psicológico, con el miedo a estar con los demás y a relacionarnos con los demás. Yo creo que iremos a proponer intervenciones más al aire libre, en espacios abiertos, pero sobre todo focalizadas al bienestar emocional y sobre todo al contacto con el mundo, en el mundo que estamos, reequilibrando un estado de salud que sea funcional desde el punto de vista emotivo y cognitivo, para luego llegar a un futuro contacto físico, pero sobre todo hay que reequilibrar. Claro que también tenemos que ver cómo se desarrolla el virus, también surgirán nuevos decretos que nos indicarán cómo podemos organizar las intervenciones asistidas con animales. Cada vez son los decretos más permisivos con las reuniones sociales, y entonces esperemos que también nos lleguen unas indicaciones más claras para septiembre. Claro está que se tiene que tener siempre como base las condiciones sanitarias de las intervenciones con animales, pero ahora que ya están bajando los contagios y estamos yendo a una desescalada, tendremos que ver cómo se mueve el virus y cómo se mueven las personas y ver cómo va cambiando la situación, claro. Saber lo que pasa septiembre-octubre, cuando venga la segunda oleada. Creo que podemos resumirlo en una palabra: ecología afettiva. Perfetto. Comunque hai potuto lavorare durante durante l'isolamento con qualche paziente, con la mascherina, con i guanti, trattamenti magari individuali, Annalisa? Ho ripreso da 2 settimane gli interventi individualizzati qua. He retomado hace 2 semanas las intervenciones individuales aquí en el centro. Con los niños autistas todavía no he retomado el trabajo con los grupos porque estamos esperando las indicaciones del ministerio. Podemos decir que he retomado el trabajo con aquellos que tenían más necesidad y tampoco he retomado el trabajo con el caballo, ya que él se hace dentro de un picadero y el trabajo implica un centro esportivo. Entonces estamos también esperando las indicaciones para las intervenciones que se hacen en centros esportivos y no en centros terapéuticos como el nuestro. El picadero está cerrado durante toda la cuarentena y las indicaciones hacia los centros deportivos es que el acceso sea de máximo 2 personas. Entonces se están organizando para poder realizar
el trabajo que hago yo terapéutico con los caballos. Siempre con la terapia a caballo, porque como se la realizo en un picadero y tiene que convivir con el ambiente del picadero, tienen que recuperar las clases, pues se irá a septiembre. Entonces hemos retomado las intervenciones a nivel individual con el uso de la mascarilla, de los guantes, tomando la temperatura a la entrada y a la salida de las intervenciones. Eso sí, las indicaciones dicen que los niños menores de 6 años no es necesario, los que presentan alguna discapacidad tampoco. Así todo es difícil trabajar con la mascarilla y los guantes porque ya es difícil que lo pongan ellos, pero todavía es más difícil que me lo vean a mí, porque ellos intentan quitarme sobre todo la mascarilla y recrear un poco el ambiente que conocían antes de este stop. Annalisa, come lavorare con questi bambini e gli animali? Perché le vostre indicazioni dicono che non deve essere un contatto diretto, giusto, con l'animale? Sí, es verdad que las indicaciones dicen evitar el contacto directo con el animal. Así todo, yo siempre propongo o estoy proponiendo actividades de cuidado a los animales, realizando actividades de preparación de la comida, preparación del espacio donde está el animal. Y así son actividades donde yo puedo después sanificar los cuencos, los utensilios que estamos utilizando, enfocadas a volver a tener contacto con el espacio, con lo que es la gestión del animal y evitando el contacto directo con el animal. Así todo, ya te digo, son intervenciones hasta el momento individuales. Las intervenciones son dilatadas en el tiempo, para yo tener tiempo para desinfectar el si utilizo un conejo con el primer paciente, no utilizo el mismo conejo en el segundo paciente. Se me ocurre también que ya que tienen un veterinario en el equipo, el veterinario seguramente pueda descartar que los animales sean transmisores de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, cuando empezó el COVID, se dijo que los gatos podían ser transmisores de la enfermedad. Y después, por lo que yo he entendido en prensa, han descartado el que puedan transmitir la enfermedad a humanos. Ese tipo de información tan específica que ahora hay que hacerla a medida, que no va a venir de la administración hecha para todos los diferentes profesionales, quizá a través de la Universidad de Veterinaria o del veterinario que tenga en el equipo se puede ir como armando la estructura y apoyándola con opiniones profesionales y de investigadores. Sí, seguramente ese es un trabajo que se debe organizar antes de que entremos en entidades, en centros y en estructuras, porque el trabajo en las entidades es un trabajo más de contacto físico, como el que se realiza en hipoterapia. El trabajo que realizamos aquí en el centro, que estamos realizando últimamente, es más de referencia. El animal puede estar presente, puede ser una fuente de motivación, pero no es tan necesario un contacto físico directo con él. Y el que realizamos en el centro es un trabajo más dirigido a un objetivo, y ese objetivo es para el animal. Seguramente lo que tendremos que estudiar serán más actividades donde el animal no sea tan protagonista. Y esperar un poco a que estos estudios sean más fehacientes, porque lo que ahora se lee en internet o la poca bibliografía que tenemos sobre el uso de los animales es un poco contradictoria y la situación todavía es demasiado verde, por decirlo así, y no se tienen datos reales, y así todo es el veterinario el que se
toma la responsabilidad si un animal va o no a una intervención asistida, porque es él que certifica la presencia del animal en nuestras intervenciones. Así que creo que tengan un cuerpo fuerte a nivel científico sobre contagios entre humanos y animales. Io ti voglio fare la ultima domanda. Dei primi pazienti, usuari che hai visto nel centro, come l'hai trovati? Come l'hai trovati poi l'isolamento sociale? Come l'hai trovato dopo tutte queste settimane con i messaggi un po' terroristici, passami il termine, e l'altro te può passare il virus e gli abbracci non sono belli, non devi parlare con gli altri? Me había prometido no hacerme expectativas respecto a la vuelta al trabajo, a los pacientes, a las familias de los pacientes, porque así todo yo también estaba un poco descolocada después de este parón. Eso, he intentado no esperarme reacciones, pero la cosa que me he encontrado es que parecía que todos habían parado el trabajo que íbamos haciendo el día anterior. Y probablemente la que más extrañada estaba era yo, por retomar el contacto, por el uso de los guantes y la mascarilla, por el tiempo a disposición, por todos los pasajes. Pero lo que me he encontrado en casi todos los casos de mis pacientes es que parecía que el tratamiento lo habíamos dejado ayer. Con los niños que sigo, sí, les he visto más altos, más crecidos, al principio con expresiones un poco extrañas, pero una vez que se han dado la vuelta de reconocimiento al centro y han encontrado donde siempre había estado el pienso de los animales, las herramientas, los cuencos, pues una vez que todo estaba en su sitio, les ha dado la seguridad para volver mentalmente al momento que lo dejaron. Yo creo que la pregunta se la haría a ellos, a los pacientes, que cómo me han encontrado a mí en el centro una vez que han vuelto. Cambios sí que habían, porque los padres han tenido que dejar a los hijos a la entrada del centro, no han podido acompañarlos como siempre hasta la sala donde hacemos las intervenciones. Me han encontrado a mí con la mascarilla, con los guantes, había gel. Pero una vez que ellos han encontrado sus puntos de referencia que tenían durante sus tratamientos, la rutina se ha implementado y todo ha ido pues como siempre ha ido. Bene, grazie. Juan, ¿tienes alguna pregunta tú? Pues, lo primero, agradecerle a Annalisa la oportunidad de poder hablar con ella porque me ha dado mucha confianza el ver que la estructura, sin conocerla, es una estructura abierta, flexible y que se adapta de forma individual a cada perfil de paciente o de usuario. Y esa es una idea que me parece troncal para cualquier tipo de intervención y para intervención asistida con animales más todavía, ¿no? Y hacer el comentario de que también al hilo de lo que tú estás diciendo, cuando hablo con estudiantes de fisioterapia y de logopedia, les hablo de cosas de población con discapacidad y les planteo que la sobreprotección no tiene que ver ni con la genética ni con una patología adquirida, sino que es del contexto. Y la sobreprotección aumenta la discapacidad de forma bastante severa, ¿no? Disminuye además el grado de autonomía de la persona y aumenta la discapacidad por desuso. Y eso es lo que quizá tendremos que ir reconquistando ahora. Y
tenemos la oportunidad de que normalmente los niños o adolescentes o adultos con discapacidad con los que tratamos se van a adaptar muy bien otra vez a la normalidad, pero tenemos que convencer también al entorno social que es necesario dar ese paso adelante en algún momento, cuando sea prudente, con todas las garantías, pero tendremos que estar todos a una. Y sugerirle a Annalisa que intercambiemos también esos protocolos unos con otros para hacer el más completo posible en España, en Italia, o esa es un poco la idea que me gustaría transmitirla finalmente. Sobre todo las gracias por participar aquí. Respecto a la integración, nosotros normalmente organizamos campamentos de verano integrados, también campamentos de Navidad, de Pascua, siempre con el concepto de integración por detrás. Ofrecemos experiencias para pocos niños, máximo 15, donde 5 o 6 de estos niños poseen discapacidad, diagnóstico reconocido de patología. Muchas veces nos encontramos que el diagnóstico todavía no ha llegado y eso es un grado mayor de complejidad, porque aquellos en los que posees una patología o discapacidad reconocida, pues tienes más claro por dónde trabajar. Pero así todo, estas experiencias son interesantes para aquellos niños normodotados, donde comparten esta semana o esos 4 días experiencias con este tipo de niños. Por su lado, los niños con discapacidad son niños que nosotros seguimos de una manera individualizada. Entonces, al compartir estas experiencias con los niños normodotados, ellos pueden hacer ver las capacidades que han adquirido de este recorrido terapéutico que han hecho con nosotras, y para ellos también es una experiencia muy interesante. Va bene, io penso che l'abbiamo fatto molto bene. Ok. Poi stoppo e possiamo chiacchierare un po' liberamente. Certo. Stoppo. Para cerrar, me gustaría agradecer la presencia de Juan Gómez y de Annalisa Ugarzo y esta interesante conversación que hemos tenido con una colega italiana que nos ha podido exponer cómo ellos han vivido este periodo de aislamiento y qué es lo que piensan del futuro próximo en intervenciones asistidas con animales. Gracias, Ana, gracias, Juan, y nos vemos en otras reuniones.